No hay duda, en nuestro país, a propósito del activismo de un año preelectoral y en el marco de la crisis sistémica de los partidos, que se expresa fundamentalmente en la división y atomización, cuando no desintegración de partidos que habían ocupado o captado a través de los años un determinado e importante porcentaje, hasta el punto de aún seguir siendo considerados partidos mayoritarios. Y que se expresa, entre otras cosas, en la incapacidad de estos para articular un discurso propio que conecte con las nuevas demandas del electorado dominicano, que a través de las mediciones sabemos que está identificado en un porcentaje histórico y sumamente raro, no solo en la historia política dominicana, sino en el mundo, porque conduce a una sinergia entre gobierno y sociedad que le permite, en medio de cierta tranquilidad, de cierto sosiego, de cierta certidumbre, avanzar en las metas que debieron haber sido alcanzadas hace ya tiempo y que no es sino a partir de la administración del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Danilo Medina, cuando se ve en lontananza en algunos casos, pero se ve claramente lo que es el final del camino que va a recorrer junto con el pueblo dominicano el presidente Danilo Medina. En ese contexto, y qué bueno que tenemos hoy aquí, como de costumbre, no solo al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, sino a Ramón Tejada Holguín, especialista en politólogo, sociólogo, poeta, especialista en precisamente estas técnicas de medición, de poner, si se quiere, el oído en el corazón del pueblo, de tomar en cuenta lo que la sociedad demanda y ya espera o ya no está dispuesta a seguir esperando, en aras de dejar atrás, en aras de superar, como he dicho, problemas ya ancestrales, tan ancestrales que ya no pueden esperar las soluciones a esto. Ramón, anoche se dio a conocer al país la última de estas mediciones, y quién mejor que tú para compartir con quienes, dominicanas y dominicanos que nos ven y nos escuchan, compartir algunas ideas al respecto. Sí, bueno, lo primero es en varias ocasiones, sobre todo porque he visto que es un error común que se comete, de pensar que una encuesta, lo importante es el número que te da en un momento dado. Siempre he dicho en varias ocasiones, una encuesta no es tan importante como ver las tendencias en que se mueven los números, lo que significa que de alguna manera, para tú poder hacer un análisis, es bueno tomar en cuenta las encuestas anteriores que se han realizado. Otro elemento importante para tú poder hacer un análisis de una encuesta, bueno, dicen... De la propia firma. Siempre de la propia firma, porque se hace, ahí era donde iba el otro elemento, con metodología a veces diferente, e inclusive la forma en que se hace la pregunta influye en la respuesta que te pueden dar. Que por eso es muy correcto esto que hace la firma Penn & Berland, de colocar
la pregunta como se hizo, porque ahí tú puedes analizar si hubo o no algún sesgo. Es este el caso, ¿verdad? Sí, Que sí, tenemos como en pantalla. que ellos lo ponen. Como por ejemplo lo que pasó con la encuesta Gallup, que aparecía, fíjate que aquí no aparece el nivel de votación que aparecía Alianza País en la Gallup, pero que en la Gallup había sido por la forma en que se preguntó. Es decir, lo encerraron solamente en unos cuantos candidatos y le dijeron, elija entre estos. Y la gente se vio compelido a elegir. Por eso es importante analizar la forma en que se formula la pregunta, la metodología y el margen de error. Porque en el margen de error tú puedes decir, por ejemplo, en esta encuesta tú te topas con que si el candidato es Hipólito Mejía por el PRM, que es el único candidato que varía en los escenarios, y el candidato del PRM es Leonel Fernández por el PLD, Leonel Fernández tendría 35 e Hipólito tendría, creo que eran 24. Si el candidato es Abinader, el presidente Fernández tendría 36 y el candidato Abinader tendría 21. Como ustedes ven, varía un punto. Entonces, ¿qué ocurre con ese punto? ¿Realmente eso significa que el candidato Fernández a Abinader le saca un punto más o no? Eso significa que no. Significa simplemente que el candidato Fernández tiene alrededor de un 35, entre un 35 y un 36, como su nivel de votación. Y en términos estadísticos, en ese escenario, en términos estadísticos, es insignificante la diferencia de un punto. ¿Por qué? Porque el margen de error es 3. Eso significa que un 36 puede ser 33 o puede ser 39. Exacto. ¿No? Puede ser porque el margen de error más o menos es 3. Dicho más o menos es una franja lo que ahí se dice. Pero también lo que significa que 24 puede ser 27 o puede ser 21. ¿No? Entonces ahí es donde está el asunto. Esa cifra lo que nos está diciendo es que el porcentaje del expresidente se ubica alrededor de 35 y 36 como punto central. Pero puede ser 32, 33 o puede ser 39, 38. Ese tipo de análisis que hay que hacer. Ahora, lo más importante de esta encuesta, al margen de eso, es ver, como decía, la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia que se observa en esto? Si nosotros pensamos en los datos que se dieron anoche en términos de las 3 encuestas que ellos han hecho, vemos que, para poner un ejemplo con otra pregunta, en el caso de la aceptación de la reelección por parte de la gente, si la gente estaría de acuerdo con que haya una modificación, este nivel pasa de 70 a 76. ¿Qué te está diciendo esto? Bueno, 76 son 6 puntos. Está fuera del margen de error, lo que quiere decir que está creciendo. Te está diciendo hay una tendencia a que haya un mayor nivel de aceptación de la reelección. Pero igual, cuando tú ves que el presidente en todos los escenarios, sea Hipólito Mejía el candidato, o sea Abinader el candidato, saca entre 68 y 69%, tú estás diciendo, espérate un momento. Aquí también hay otra tendencia importante de observar, que es la tendencia a la consolidación de un liderazgo. ¿Por qué la consolidación de un liderazgo? Porque todas las otras preguntas te apuntan a eso. Por ejemplo, en estos datos hay un elemento que a alguna gente no le ha prestado totalmente atención. Si nosotros vemos los cuadros, observamos que cuando el presidente es candidato, aquellos que han dicho que votarían por el PLD, el 90% dice que votaría por el presidente como candidato, o 94% fue la cifra exacta. Pero cuando el candidato es el expresidente Leonel Fernández, solo el 60% de lo que dicen que son votantes del PLD votarían por Leonel Fernández. Y sin embargo, cuando tú lo ves como partido, hemos visto que el PLD se está convirtiendo en el partido más importante, con mayor nivel de votación. ¿Qué está significando esos datos? Eso es lo que llaman un cruce bivariado. Usar 2 variables y cruzarlo. Lo que te están diciendo esos datos es que el nivel que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de aceptación está descansando en los hombros de Danilo Medina. Es el único que conserva el nivel de votación del partido. 90% de sus votantes votarían por Danilo, mientras que en el otro caso, 60%. Te está diciendo que aún los votantes del PLD no votarían esa otra opción. Pero hay otro dato muy interesante,
si observamos esto, los cuadros, cuando observamos los cuadros, tenemos que cuando el candidato del Partido de la Liberación Dominicana es el presidente de la República, en todos los escenarios, el porcentaje de no sabe, no votaría, es bajo. Un porcentaje bajo. Que ojo, dicho sea de paso, estas encuestas no representan a todo el electorado. O sea, a todo el que está inscrito en el padrón. Estas encuestas representan a aquel que vota normalmente. Por eso ustedes ven que en el caso de que esté el presidente, hay un bajo porcentaje de no sabe ninguno. En el caso de que el escenario que presentaron con Leonel Fernández, los porcentajes aumentan sustancialmente. Se ponen en 16. De hecho, yo he hecho algunas encuestas que se han puesto hasta en 20, y 24 y 25% el porcentaje de abstención. ¿Qué significa eso? Significa, y de nuevo viene a fortalecer la idea del liderazgo de Danilo Medina, que un escenario en donde no esté el presidente Danilo Medina, probablemente una parte importante de lo que normalmente votan, es decir, del 75% que normalmente vota, es una parte importante, no asistiría a las urnas. Lo que quiere decir que hay un cierto desencanto con las otras opciones, que evitaría obviamente y que podría ser un problema en el futuro para la gobernabilidad, porque imagínate la elección de un presidente en un contexto de altos niveles de abstención, porque ese 16% que es del electorado normal, que en las últimas elecciones fue alrededor de 70, 60, en unas elecciones reales, ya en un escenario real, se puede convertir en que solamente vote alrededor de la mitad de la población votante. Eso es lo que nos está diciendo. La mitad de la población votante, que sería un 50%, ponte tú que el que gane con un 26%, estamos hablando que una gran parte de la población salió del sistema o no votó por ese candidato que gane, lo que puede augurar problemas de gobernabilidad en ese contexto. Visto así, en el único escenario en el que quizás podríamos prescindir incluso del gasto que conlleva la segunda vuelta. Porque bueno, es por la posibilidad de segunda vuelta en los otros escenarios también es claro, es evidente, es posible. No así en el caso, por ejemplo, de la aprobación casi plebiscitaria de la candidatura, por ejemplo, de Danilo Medina. Sí, bueno, la encuesta, si hay algo que la encuesta dice, es un asunto que se ha venido diciendo desde hace bastante tiempo aquí, por ejemplo, en este mismo programa, y lo han dicho otros analistas. Lo inédito de la coyuntura actual, lo inédito, es decir, lo nuevo, lo que nunca se ha visto de esta coyuntura, es que la reelección está haciendo, y la está evidenciando todas las encuestas, una demanda de la ciudadanía. Es decir, es un proceso que está viniendo desde abajo, no es una imposición de sectores que se quieren quedar en el poder ni nada por el estilo. Sí, y ahí están las evidencias. Todavía no hay una sola encuesta que no presente resultados similares a esto. Pero volviendo al tema de la tendencia, porque yo creo que es importante, otro elemento que sugiere esta encuesta es, como decía con respecto a la tendencia, es que a medida que se define el panorama, por ejemplo, uno podría esperar, en una teoría X, uno podría esperar, bueno, a medida que se define el panorama y que el presidente no pueda ser candidato porque hay un impedimento constitucional, pues los votantes tendrían un comportamiento más favorable a otros sectores. Sin embargo, eso no está ocurriendo. A medida que se define el panorama, se consolida más la percepción de la necesidad de este liderazgo y las otras opciones se erosionan. Miguel Vargas es prácticamente insignificante. El Partido Reformista lo colocan en otro porque no saca prácticamente grande cantidad de votos. Leonel Fernández va bajando su votación con respecto a la encuesta anterior. Y Pedro Mejía y Abinader, por igual, se reducen a un nivel que no son competencias, aún en un escenario en donde sea, en un escenario, de los dos escenarios que se han presentado con el presidente, no son real y efectivamente competencias y reducen sustancialmente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que no es de esperar necesariamente un repunte de estas candidaturas en el año que se espera. La tendencia, sigo insistiendo, lo que estamos viendo
Se define el panorama y mientras más se define el panorama, se fortalece en uno y se fortalece una percepción, la necesidad de reelección, mientras más se define. Y otros se debilitan. Lo que puede augurar, insisto entonces, que a medida que se acerca el momento de votación, se van fortaleciendo más estos liderazgos, pero al mismo tiempo van actuando más las tasas de rechazo que tienen los otros liderazgos. La percepción de que esto no es lo que yo quiero, que se fortalece. Y ahí es donde viene la hipótesis de la posible abstención, que de verdad lo que puede ocurrir es que vaya a votar el porcentaje de votación que normalmente ha votado en las congresionales y municipales, que se acerca entre 40 y 50%. Que sí, que ahí van a ser determinantes la movilización electoral que hagan los liderazgos locales para conseguir sus votantes. Porque en un escenario en donde no haya la presidencial, exactamente, se desplaza el mayor activismo hacia las congresionales municipales. Eso es un escenario sin Danilo Medina. En un escenario con Danilo Medina ya la situación sería diferente, como lo muestra la encuesta. Con Danilo Medina iría un porcentaje mucho mayor a votar en la presidencial. ¿En qué medida esta encuesta, que ya sabemos no se deben comparar con otras, pero de alguna manera reflejan con sus particularidades lo mismo que las otras han venido expresando? Es una buena pregunta, porque como te digo, como se hacen con metodologías diferentes, por ejemplo, nosotros hacemos encuestas periódicas. Lamentablemente, por el tipo de trabajo que realizamos, no son encuestas para publicarse. Pero sí te puedo decir que la constante en todas las encuestas, si tú lo ves en la Gallup, lo ves en la Penanchón, lo ves en la Green, casi en todas las que se han realizado, la constante es un presidente fortalecido, una percepción de que lo está haciendo bien, una percepción de que debería tener la oportunidad de reelegirse, los otros partidos, PRD, PRM, la propia Convergencia, debilitados, que no pasan ninguno pasa de un 30%, 25% como mucho, y bajando, como dice. Un partido reformista prácticamente convertido en un partido minoritario, y algún liderazgo como el de Guillermo Moreno, que crece pero mínimamente, no como para ser, digamos, una tercera fuerza beligerante, real y efectivamente. O sea, aunque los números pueden variar. Bueno, y la otra constante es que en los escenarios donde no está el presidente Danilo Medina, hay un mayor nivel de abstención. Se nos acabó el tiempo, pero no quisiera brevemente, 30 segundos. Hay una clara tendencia a favor de la reelección presidencial, pero hay un tranque político que ya, revisando las hemerotecas de los periódicos, me encontré que en el 2011 sucedió exactamente lo mismo, donde el comité político no era convocado y hay una reseña periodística donde el secretario general decía, pero es que no, el presidente no me da la seña para que se convoque. Ahora estamos en lo mismo cuando toda esta situación está produciendo internamente al PLD unos escarceos peligrosos, incluso incentivados de fuera, porque están presentando al presidente como un pelele que 3 o 4 funcionarios, incluso ya con nombre puesto, están haciendo del presidente lo que le da la gana. Y el comité político no toma una decisión que según sus estatutos es quien tiene la conducción de la política electoral. ¿Cómo tú ves este factor en esta tendencia que se van dando? ¿Qué va a pasar? Mira, ahí hay que tener un poco, digamos, de cuidado a la hora de valorar esta situación. Para serte sincero, yo no estoy tan seguro que nosotros podamos comparar esta situación con el 2011, porque hay un elemento reversible. Totalmente nuevo. No, o sea, reversible en el sentido de que quizás quienes no querían hacer la convocatoria era por una razón distinta a la que ahora no se quiere hacer. Hay que tener un poco, habría que ver un poco más la coyuntura, que no tenemos tiempo para delimitar las diferencias. Ahora, una cosa es clara y que hay que repetir. Uno de los elementos que ha permitido al Partido de la Liberación Dominicana estar actualmente como el principal partido del país
ha sido la capacidad de diálogo y negociación interna que ha tenido. Así es. Un diálogo y negociación interna que, si bien, como todo diálogo y negociación interna, tiene ganadores y perdedores, no ha provocado ruptura dentro de la organización y ha respondido más que nada a lo que han sido las demandas mayoritarias. Así es. Porque unanimidad no existe en ningún sitio. A la demanda mayoritaria de la organización y de la población. Yo creo que ese debe ser el secreto. El partido, para poder ya reducir las posibilidades de enfrentamientos internos y de, como dicen algunos, la PRDización, debe llegar a ese diálogo, hacer la convocatoria de los organismos y aceptar lo que allí decida la mayoría, que es lo que más le conviene y es lo que lo permitiría fortalecer. Y sobre todo, evitar por todos los medios esas influencias externas que evidentemente no han sido lo mejor para esa organización. Yo creo que el secreto está en que los dos liderazgos más importantes de esa organización, los que tienen realmente la sartén por el mango, se junten y tomen una decisión. Pero ojo con esto, porque hay que decirlo, la encuesta está diciendo por dónde debe ver y por dónde es que se espera esa decisión. Sí, efectivamente, esta mañana comentábamos de que el PLD se fundamenta en decisiones de mayoría en los organismos. Claro. Y que la dirección política y central del partido es quien tiene las potestades para conducir las políticas electorales. Lo que estamos viendo con estos escarceos es que elementos externos están, digamos, metiendo cuñas y tomando partido en la definición que debe dar el PLD, produciendo escozor interno, innecesario. Y yo creo que hay un debate que es simplemente una evaluación, creo que el comité político lo ha hecho siempre. Y que no es malo el debate. Y no es malo, precisamente. El problema es que hay unos límites que no se deben Lo que es repasar. inaceptable es el insulto, la diatriba. Y el exceso. El exceso, la mentira, ¿no? Y estar en la manipulación constante. Cierta histeria, porque es eso la palabra que se ve en algunos sectores. Pero primero, el debate es positivo porque hace una organización más democrática y la activa. Claro. El que haya diferencia es positivo porque evidencia que hay democracia. Lo que necesita una organización no es unanimidad, no es homogeneidad, es organismos, métodos, herramientas, reglas del juego que permitan que esas ideas estimulen el avance de la organización y que le respondan a su militancia y a la ciudadanía. Ese es el secreto. Favorece el sociólogo, el especialista, la convocatoria de un referéndum que implica una movilización popular alrededor de cualquier tema, y en este caso de una posible, en tanto necesaria, modificación de la Constitución de la República. Mira, una movilización de esa naturaleza, yo estoy seguro que saldría ganancioso, porque lo están diciendo las encuestas, el presidente Danilo Medina. Eso es seguro, ahí no hay vuelta floja. Y solamente hay que ver y salir por la calle. Ahora bien, todos los juristas que yo he consultado, y los más importantes constitucionalistas, son claros en decir que no es necesario hacer eso. Que una modificación constitucional se puede hacer simplemente una convocatoria de la Asamblea y, como dice la misma Constitución, 3/4 partes, dice que sí, nos juntamos, cambiamos y bye bye. O sea, no hay que hacer un proceso de naturaleza. Y además, bueno, un proceso de esa naturaleza puede ser interesante hacer la movilización. Y yo creo que saldría ganancioso Danilo Medina. Pero los sectores que le adversan, y aquí voy a ser de abogado del diablo porque no debería hacerlo, yo soy funcionario del gobierno, pero los sectores que le adversan es lo que menos le convendría que se haga esa movilización. Sí. Porque cuando se hacen movilizaciones de esa naturaleza, que se empiezan para un tipo de reivindicación, pueden dar al traste con muchos liderazgos. Y quien saldría más fortalecido, pero muy fortalecido, sería precisamente el liderazgo del presidente Danilo Medina. Favorece el mismo especialista
el que en aras de una hegemonía representativa y que lleve también cierto acuerdo nacional, se amplíe el radio de acción de los sectores que ya incluso no podrían ser considerados de oposición, porque parte de la crisis a la que nos hemos referido del partidarismo político dominicano es la incapacidad de algunos para articular un discurso político que conecte con la gente. ¿En qué medida, por lo tanto, el activismo, digamos, desde la presidencia de la República, en este caso con Danilo Medina, podría conducir a una gran nueva mayoría nacional? Es que de hecho ya existe una nueva mayoría nacional, se puede decir. Y vuelvo y te digo, lo dice la encuesta, no tiene que ver. Votación del PLD, pero con cualquier candidato tiene esa votación. No, eso es observable. E inclusive a una mayoría tal, mira, que te voy a contar una anécdota. Yo hice una encuesta recientemente también, y para preguntar esto sobre los candidatos, dije, para evitar sesgo de que el entrevistador le esté preguntando, vamos a darle una boleta. Y se le daba una boleta a la gente, póngase por ahí y escriba usted ahí. Habían escenarios donde no estaba Danilo Medina, donde el candidato era otro. ¿Tú sabes lo que hizo la gente? 6% en la mayoría de los casos, 6%, en casi todos los escenarios donde no estaba. Un 6% no votó por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Puso de su puño y letra Danilo Medina. O sea, es el nivel de fortaleza que hay que ver que tiene este presidente y este liderazgo. Cuando, a pesar de que tú le das la boleta, le explica que no puede ser candidato y que el candidato es este, un 6% del electorado dice, no me importa, Danilo Medina. Póngame ahí a Danilo. Sí. No, póngame ahí, no, lo pone de su puño y letra porque Exacto. Es voto secreto. Voto secreto. Sí, sí. Bueno, lo hemos escuchado de nuevo esto. Tenemos que seguir conversando sobre estas temáticas porque la verdad es que es una coyuntura especial con novedades. Por primera vez es la población la que está pidiendo la reelección. Nunca se había dado el fenómeno, sino que era una activación desde los estamentos de poder y partidarios que producían este fenómeno. Pero como dice la encuesta de hoy, esto se trata de una verdadera avalancha. Sí. Y las avalanchas, lo que hay que quitarse del medio siempre, ¿verdad?, para salvarse. O montarse en la cresta de la ola. Sobre todo si eres una dominicana en una yagua. Sí. El diálogo, la concertación, creo que es lo que mandan las circunstancias para el Partido de la Liberación Dominicana. No hay más. Así es. Bueno, el contenido de Ojalá, como de costumbre, es ahora la agenda cultural del país. De inmediato, cita cultural, no se la pierda.